la explicación de la primera actividad que la vamos a desarrollar en el software Stata, ¿sí? ¿Qué nos dice esta primera actividad? Dice, ingresa a la página del Banco de la República, y aquí nos da el enlace, o a la página indicada por su tutor. Vamos a trabajar con el del Banco de la República, y siga los siguientes pasos. Entonces nos damos clic aquí en la página del Banco de la República, nos lleva al portal y nos dice, clic en el botón estadísticas económicas, y le damos aquí clic en estadísticas Banred. ¿Listo? Clic en estadísticas, luego en estadísticas Banred, y nos vamos a esta parte, catálogo de series. ¿Sí? De aquí nos lleva a esto y nos vamos a este de aquí, catálogo de series. Le damos clic. Los datos para trabajar modelos econométricos pueden ser de tres tipos, ya miramos. De corte transversal, series de tiempo o datos pan. ¿Sí? Estos datos, por eso se llama catálogo de series, son datos de series de tiempo. Y aquí tenemos la información de una cantidad de variables, actividad económica y mercado laboral, por ejemplo, que podemos obtener de el Producto Interno Bruto, consumo, crecimiento, exportaciones, formación bruta de capital, importaciones, Producto Interno Bruto. Tenemos información de población, de salario mínimo, de precios, de inflación, y todas estas bases las podemos descargar, ¿sí? Seleccione, dice, 4 variables y descargue sus datos en Excel. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues podemos seleccionar aquí, por ejemplo, dentro de la actividad económica, yo digo, voy a descargar Producto Interno Bruto 2015, el consumo final, le doy clic aquí, y miren que puedo obtener la gráfica de cómo ha sido el comportamiento del consumo desde el 2005, que me presenta la información el Banco de la República, hasta el primer trimestre del año 2023. ¿Sí? Si yo quisiera de pronto tener información, está acá abajo de cómo está presentada esta variable. Consumo final, presentada en miles de millones de pesos colombianos. Fuente, el DANE. Y aquí está como una información sobre esta variable que se ha trabajado. ¿Listo? Yo quiero agregar otra variable. Entonces yo le doy aquí a agregar otra serie de datos. Desempleo, por ejemplo. Tasa de desempleo, creo que está. Tasa de desempleo. Entonces ya tengo las dos variables, el consumo y la tasa de desempleo, que se me presenta en términos porcentuales, ¿sí? Si yo quisiera descargar o editar, diríamos, esta información, lo puedo hacer a través de aquí. Puedo decirle, no, solo quiero los datos del último año, solo quiero los datos de los últimos 5 años, solo quiero los datos de los últimos 10 años, o quiero los datos de todo históricamente que tenga de la variable. Descargar aquí y los descargo datos en Excel, ¿sí? Para poderlos trabajar en el estado. ¿Listo? Ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar 4 variables de esa base de datos que está ahí. Pero ya les he ahorrado un poco el ejercicio, ¿sí? ¿Por qué les he ahorrado el ejercicio? Porque la base de datos que les envié ya tiene consolidadas algunas variables para poder trabajar cualquier modelo que ustedes quieran. En esa matriz de Excel yo he descargado datos de desempleo, datos de ocupación, tasa de desempleo, tasa de ocupación, datos de consumo, de exportaciones, de inversión, de importaciones, de Producto Interno Bruto, de inflación, del índice de precios del consumidor, de reservas internacionales, inversión directa de Colombia en el exterior, inversión extranjera directa en nuestro país. Profe, yo quiero agregar otra variable más. Si quiere lo puede hacer, ¿sí? Como ustedes quieren.
Entonces, aquí está la información, aquí están los datos, y ustedes lo pueden trabajar con eso. Volvemos nuevamente a la actividad. Cuando haya obtenido las 4 variables de la base de datos empleada, realice lo siguiente, ¿sí? Ubique los datos de las 4 variables en una sola hoja, lleven estos datos al programa IBIUS, que es el programa que se trabajaba antes, ahora trabajamos con Stata, y proponga la construcción de un modelo econométrico lógico y funcional en el que se evidencie la variable dependiente y las variables independientes. Estime por mínimos cuadrados, una vez tenga la salida econométrica, cópiela y péguela en un documento en Word, y en este mismo sentido desarrolle los siguientes puntos. Identifique e interprete cada estimador y explique cómo este modelo se aplica a la realidad colombiana. Explique los signos esperados del modelo y agregue una página de portada y una introducción. Básicamente esta información yo la tengo acá de lo que ustedes tienen que hacer en la primera actividad. Aquí está. Lo que tienen que hacer es esto. En la actividad 1, especificar el modelo, es decir, qué variable dependiente van a trabajar y en función de qué variables independientes. Interpretar cada estimador, es decir, el beta 1, el beta 2 y el beta 3. ¿Uno en comparación de los 3 nada más? No, cada uno. Y ahorita lo voy a explicar. Ahorita vamos a hacer un ejercicio y ustedes van a tener que hacer ese mismo ejercicio con otras variables. Decir si los signos esperados fueron los correctos. Recuerdan las restricciones, ¿sí?, que mirábamos en la anterior clase. Beta sub 2 debe ser mayor a 0, beta sub 3 debe ser menor a 0, si se cumplió eso o no. Y la introducción, una introducción de por qué seleccionaron ese modelo a partir de la teoría. Y la actividad 2 es interpretar la bondad de ajuste del modelo y explicar la prueba de significancia individual y la prueba de significancia conjunta y los supuestos del modelo de multicolonialidad, normalidad y heteroscedesticidad. Profe, ¿cómo hacemos todo eso? De la siguiente manera. Me voy al Stata. Este es el software. Ustedes lo pueden trabajar para sistematizar información estadística, investigativa, para investigación cualitativa y cuantitativa. Existe en ese mismo portal algunos videos tutoriales para poderle sacar provecho a este programa. Por tiempo, diríamos, yo me voy a enfocar netamente en el ejercicio econométrico. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos, yo por acá tengo unos comandos que también se los voy a subir, es importar esa base de datos. Entonces, me voy aquí a Archivo, me voy a importar hoja de cálculo Excel. Archivo, importar hoja de cálculo de Excel. Le doy clic ahí y me aparece este cuadro y le doy explorar. Me envía aquí a mi carpeta de econometría. Yo la tengo en la carpeta que dice unidad 1 y 2 y es datos 1, la base de datos con la cual yo voy a trabajar. Le doy abrir, ¿sí? Me importa estos datos y yo le voy a decir importar primera fila como nombre de variables. Perdón, quiero ver. Ya. De lo que he importado, yo la tengo en la pestaña 2 que dice variables, ¿sí? Los datos 1 son los datos que descargué exactamente del Banco de la República. Yo la tengo organizada en la pestaña 2 que es variables. Entonces le damos aquí en este enlace, variables, le damos clic, importar primera fila como nombre de variables y le damos OK. ¿Sí? Entonces ya me ha importado la base de datos. ¿Dónde la puedo mirar? Yo le doy clic aquí arriba, miren, donde dice editor de datos. Le doy clic aquí y aquí están todos los datos.
que yo he descargado de esa base de datos, de esa información del banco de la red. ¿Sí? Y las variables, acá hay un cuadro que dice variables. Aquí cuando usted le da clic en alguna le aparece alguna información. Si tuviéramos específica o más relacionada nos aparecería. Y aquí comando, en esta partecita que tenemos en este espacio es donde nosotros vamos a ir programando nuestro modelo econométrico. Pero ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es guardar todo el ejercicio que vamos a realizar. ¿Sí? ¿Cómo le damos guardar toda la información? Ya he descargado la base de datos y lo que hago es darle CD y yo me voy a escritorio, que es donde yo voy a guardar el ejercicio, y le doy clic derecho, propiedades. CD, clic derecho, propiedades. Y copio esto que dice aquí, ubicación. Clic derecho en el escritorio, propiedades, y copio donde dice ubicación. Traigo esa parte acá, le doy ahí y le doy enter. Es decir, al final yo puedo obtener todo lo que realice, me va a arrojar un documento, un archivo, y se va a ubicar en mi escritorio. ¿Listo? ¿Hasta ahí sí vamos? Bueno. Aquí está CD y lo pega la ubicación del escritorio donde usted quiera ubicar. Enter. Aquí nos va indicando, miren al lado izquierdo, el proceso que vamos haciendo. Hemos importado, hemos guardado y al final tenemos que darle un comando para cerrar toda esa información. ¿Listo? Voy a darle un nombre a ese texto, a ese archivo. Utilizo el comando log using, entonces me voy acá, log using, ¿sí? Y tengo que darle un nombre, log using, aquí como está, log using, y tengo que darle un nombre a mi texto. Yo le voy a decir eco 1, ¿sí? Log using eco 1, le doy coma y le doy text, espacio text. Log using, yo lo voy a llamar eco 1 text. Enter. ¿Listo? Voy señalando el paso a paso que vamos haciendo. Al finalizar, diríamos ya cuando acabemos todo el proceso, lo tenemos que cerrar, log off. Entonces eso lo vamos a dejar pendiente. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer es nombrar esa serie de tiempo, ¿sí? Y los datos que yo he importado, que yo he traído, son trimestrales. Como este es un software que viene desde los Estados Unidos, pues tenemos que nombrarlo, ¿sí? Con el idioma de inglés. Quarterly para trimestre. Si fuera mensual, monthly. Si fuera anual, annually, tenemos que nombrarlo en inglés específicamente. Como estos datos son trimestrales, pues entonces copiamos este comando, tset tiempo, coma quarterly, lo copiamos, ahí, tset tiempo quarterly, para decir que esos datos que vamos a trabajar son trimestrales. Enter. ¿Listo? El otro comando, el del tiempo. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo va? Vale. ¿Dónde se llama? Log using.
Ese es para darle nombre al archivo. Entonces nos vamos al stata, vemos bien en la parte de comando. A ver. Permite hacer este stata. Ya hemos nombrado la serie de tiempo. Nos permite saber sobre estadística descriptiva. Entonces yo utilizo el comando zoom, ¿sí? Enter, y me aparece aquí la información de todas las variables que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces desaparece, por ejemplo, el desempleo tiene 63 observaciones. ¿Cuál es la media, el promedio, la desviación estándar? ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor máximo? ¿Sí? De todas las variables que yo estoy trabajando. Media, desviación estándar, mínimo y máximo. ¿Sí? Es un programa estadístico. Si yo quiero saber también la relación, el gráfico de dispersión entre dos variables, el comando que utilizo es scatter. ¿Sí? Entonces, scatter, no, y traigo las variables que están acá. Por ejemplo, el PIB, y al lado del PIB aparece una flechita hacia abajo. Le doy clic en esa flechita y yo quiero saber el PIB, si tiene relación o hay alguna correlación con el tema de las exportaciones. Le doy clic en el PIB, le doy clic también en las exportaciones y miren que automáticamente se bajan acá las variables y le doy Enter. Y aquí me aparece el diagrama de dispersión. ¿Sí? ¿Hay relación o no hay relación? Sí, relación directamente. A medida que aumentan las exportaciones, aquí tenemos una tendencia, ¿sí? A medida que aumentan las exportaciones, aumenta la producción del país, ¿sí? Entonces, tenemos ese gráfico, diagrama de dispersión, para saber si existe relación entre dos variables. ¿Listo? Bueno, aquí lo podemos volver a utilizar este comando. Por ejemplo, le doy clic aquí, Enter, y si ustedes quieren, aquí lo pueden copiar este gráfico. Aquí hay la opción copiar, ¿sí? Para poderlo enviar a un documento Word. ¿Listo? Le dan copiar y lo pueden pegar normal en la información. ¿Hasta ahí estamos? Bueno. Podemos hacer una matriz de correlaciones de todas las variables para explorar qué variables tienen más correlación entre ellas. Y podemos utilizar cualquiera de estos dos comandos, ¿sí? Podemos utilizar pwcore o correl y el asterisco, ¿sí? Yo voy a utilizar el primero, pwcore o correl y asterisco, cualquiera de los dos. Se los vuelvo a indicar, estos que estoy señalando aquí, pwcore, o puede ser correl asterisco, cualquiera de los dos comandos sirve para saber el grado de correlación entre las variables. ¿Listo? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué significa esto? Miren lo que nos arroja. Tienen la información ustedes y les pregunto, ¿qué variables tienen mayor correlación? ¿Qué variables se relacionan más? De las que ustedes pueden analizar.
Por ejemplo, yo voy a analizar esta de aquí, menos 0,17. ¿Qué me está diciendo ese valor? Me está relacionando el consumo ¿con quién? Con el desempleo. ¿Qué signo tiene? Negativo. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta el desempleo, ¿qué pasa con el consumo? Disminuye el consumo. ¿Sí? Y lo contrario, si disminuye el desempleo, aumenta el consumo. ¿Qué me dice la teoría económica? ¿Será cierto? Lo analizo desde la realidad. ¿Sucede? Sí. Si hay mayores personas desempleadas, tienen menos niveles de ingresos, hay menor nivel de ingreso disponible en la economía y por lo tanto disminuye el consumo de los hogares. Lo contrario, si hay menos personas desocupadas, es decir, gran parte de la población está trabajando, tiene un nivel de ingreso, tiene un salario, hay ingreso en la economía, ingreso disponible en la economía y aumenta el consumo. Lo que me está diciendo es que sí existe esa relación negativa. Ahora bien, ¿qué quiere decir ese 0,17? ¿Qué quiere decir ese 0,17? Que disminuyó en un 17% el consumo. Exacto, podemos leerlo de esa forma. Si el desempleo disminuye, diríamos, la variación del desempleo disminuye en un 0,17%, el consumo aumentará en un 1%. ¿Sí? Siempre lo leemos en términos de unidad. Si esta variable disminuye en un 0,17%, el consumo va a aumentar en un 1%. ¿Listo? ¿Tienen un impacto más fuerte otras variables? ¿Se correlacionan más? Sí. Mire, por ejemplo, aquí 0,49, 0,57, el desempleo y las exportaciones. Lo que tiene que ver con el PIB y el consumo, miren, 0,99. ¿Sí? Son variables que tienen un grado de correlación muchísimo mayor. Entre más grande sea el número, entre más alto sea el número, pues significa que la relación entre las variables será mayor. ¿Listo? ¿Por qué les hago esta introducción del tema de correlación? Porque lo primero que tendrían que hacer ustedes para formular el modelo es mirar qué variables se relacionan. ¿Sí? Mirar qué variables tienen relación a través de los diagramas de dispersión. ¿A mí para qué me sirve llevar a cabo un modelo econométrico con variables que presenten este diagrama, esta figura F? No va a dar resultado. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ahora voy a formular mi modelo. ¿Y cuál es el modelo que yo voy a tomar? Este es un ejemplo y ustedes no lo pueden tomar. ¿Sí? El modelo que yo voy a tomar es el siguiente. Estamos hablando que trabajamos bajo la metodología o el método de regresión lineal y el comando REG. ¿Sí? Yo quiero estudiar las importaciones en función del consumo, en función de las exportaciones y en función de la inversión. ¿Sí? Sí, ahorita lo pueden hacer el ejercicio. Para el taller no pueden aplicar el mismo modelo. ¿Listo? REG significa regresión importaciones. La traigo de acá, clic en la flechita. Consumo, busco acá, clic en la flechita. Exportaciones, clic en la flecha. E inversión, clic en la flecha. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa lo que acabo de decir? Y va a ser importaciones. X1 va a ser consumo. X2 va a ser exportaciones. Y X3 va a ser el nivel de inversión.
¿Listo? Por eso son 4 variables, una dependiente y 3 independientes las que deben tomar ustedes para su modelo. ¿Listo? Vuelvo, insisto, no puede ser el mismo en la actividad, en el ejercicio que ustedes van a llevar a cabo. Y le damos Enter. ¿Salió error? ¿Por qué? A ver. Minúsculas. Y traigan las importaciones de aquí. No, estos son los datos de mi modelo económico. ¿Sí? ¿Qué es lo que me interesa analizar aquí? Entonces, tengo mi variable Y, importaciones, miren, está aquí. ¿Y qué dice aquí? Coeficientes. Este es consumo, la voy a nombrar X1, exportaciones X2, inversión X3. Estos que están aquí son los coeficientes. Cuando está así, punto 13 quiere decir 0,13, 0,52 y 0,47. Este de aquí es el beta 1, este de aquí es el beta 2 y este de aquí beta 3. ¿Sí? Lo que yo he calculado es esos coeficientes. Ahorita vamos a mirar estas pruebas estadísticas. ¿Trabajaron ustedes la prueba T de Student? ¿Estadística? No. Los intervalos de confianza. Aquí está el dato del R cuadrado. ¿Sí? El grado de correlación, es decir, en su conjunto estas 3 variables, si cambian, si se modifican, en qué porcentaje explican a esta variable. Y aquí están algunos datos generales sobre el modelo, sobre los residuos y demás. ¿Listo? Ese modelo que yo lo he calculado está representado aquí. Eso que está allá en el software quiere decir esto. Y igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x1 más beta sub 2 por x2 más beta sub 3 por x3 más mu. Dicho en otras palabras, importaciones igual a beta sub 0 más beta sub 1 por el consumo más beta sub 2 por exportaciones más beta sub 3 por inversión más mu. Si reemplazamos los datos que obtenemos, importaciones igual a menos 17.003,27 más 0,13 por consumo más 0,52 por exportación más 0,47 por inversión más mu. ¿Sí? Y es importación, X1 consumo, X2 exportación. Primer paso, especificar el modelo. De los datos que les arroja el software, lo que tienen que hacer es especificar ese modelo que les dio en el software. ¿Listo? Aquí está el beta sub 0. Nos dio menos 1703,27. ¿Sí? Y mu como tal no tenemos la información porque son las variables que dejamos por fuera. Pero este es el parámetro, se supondría, que pondera esas variables que las dejamos por fuera. ¿Listo? ¿Qué me quiere decir o cómo analizo esos coeficientes? ¿Qué me quiere decir este 0,13? ¿Cómo lo leo? ¿Cuáles variables? El 0,3, el 0,3. Aquí. 0,13, 0,52 y 0,47. O sea, este es el beta 1, beta 2 y beta 3. Sí, claro, solo 2 decimales. ¿Listo? Todos me dieron positivo. Si me diera negativo, pues tengo que pasarlo en el modelo como negativo. Pero ahora,
¿Cuáles son las restricciones que tendría mi modelo? Yo tenía estas restricciones. Beta sub 1 tiene que ser mayor a 0. Es decir, relación directa entre el consumo y las importaciones. Si hay mayor consumo en un mundo globalizado en el que estamos, hay posibilidad de que aumenten las importaciones. En economía las representamos con él. ¿Sí? Relación directa. Por lo tanto, beta sub 1 tendría que haberme dado positivo, me dio positivo. Beta sub 2 yo lo tendría, mi restricción era que sea negativo, menor a 0. Y tengo entre paréntesis por el tema de la tasa de cambio. ¿Cómo así la tasa de cambio? Un dólar hace 2 años estaba en, voy a suponer, 2.500 pesos. Un dólar hoy en día está en 4.000 pesos colombianos. ¿Cómo afecta eso a las exportaciones e importaciones? Si aumenta la tasa de cambio, es decir, si pasamos de 2.500 a 4.000, ¿a quién beneficia? Al exportador. Al exportador. ¿Y qué pasa con el importador? Se verá perjudicado. Eso quiere decir que si aumenta la tasa de cambio, aumentan las exportaciones, y disminuyen Las importaciones. las importaciones. Por lo tanto, ¿qué tienen estas dos variables? Relación inversa. Si aumenta la una, va a disminuir la otra. Y lo contrario, si lo vemos desde el punto de vista de que no aumenta la tasa de cambio, sino que disminuye, es decir, pasamos de 4.000 a 2.500, ¿a quién favorece? Al importador. A las importaciones. Y disminuye las exportaciones. Dicho esto, pues se supone que estas dos variables, vía tasa de cambio, tendrían una relación inversa. ¿Listo? Tendría que ser negativo, pero no se cumple. Me dio positivo. ¿Sí? Es decir, la teoría me dice una cosa, pero en la práctica eso no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con economía, que es una ciencia social. Yo creo que les decía en la anterior clase. Detrás de todo esto, ¿quiénes están? Las personas, los empresarios. Y ellos son los que toman las decisiones en términos de exportación, en términos de importación. ¿Listo? Bueno, y por último, la inversión. Yo tenía que la inversión y las importaciones, relación positiva, beta 3 tiene que darme mayor a 0. Sí me dio. ¿Por qué? Porque si aumenta la inversión en cualquier país, significa que también van a aumentar las importaciones. ¿Cómo así? Si una empresa quiere ampliar, diríamos, su punto de venta, su industria, su fábrica, su punto de producción, requiere mayor inversión. Y la inversión tiene que ver con insumos, maquinaria, equipos o hasta los mismos productos que muchas veces, o la mayoría de los casos, son importados. El tema de tecnología, todo lo tenemos que importar, ¿sí? Entonces, si aumenta la inversión, necesariamente habrá un grado de importación mayor. Por lo tanto, esa relación es positiva y diríamos que existe la relación directa y lo comprobamos a partir del coeficiente que vemos. ¿Cómo leemos estos datos? ¿Cómo leo este 0,52, este 0,47 y este 0,3? Si la inversión varía en un 0,47%, las importaciones van a variar en un 1%. O si lo quieren ver en términos más
de mayor porcentaje. Si la inversión varía en un 47%, las importaciones van a valer en un 100%. ¿Sí? Es el impacto que tiene cada una de estas variables sobre la importación. El impacto que tiene cada variable sobre la importación. El consumo tiene un coeficiente que lo acompaña de 0,13, las exportaciones de 0,52 y la inversión de 0,45. ¿Sí? Yo diría que las exportaciones tienen un coeficiente mayor. ¿Sí? Lógicamente, hay relación, los dos son el sector externo. Lo que pase con las exportaciones, lógicamente va a afectar a las importaciones. Y la inversión también tiene un alto impacto un coeficiente alto de impacto sobre las importaciones. Y ahorita sí se puede decir que es positivo eso de las exportaciones porque hay un dólar alto, pues no. Claro, pero ese dólar, diríamos, ha venido disminuyendo a como estaba unos meses a 4.500, hoy en día está en 4.000, y eso hace que aumentemos un poco, no diríamos de manera significativa en grandes volúmenes, pero sí que se vean más beneficiadas las importaciones. El consumo no tiene un impacto tan fuerte. ¿Sí? Miren que de 0,13, diríamos, no va a tener ese impacto tan fuerte. ¿Tenían preguntas? No. Listo. Entonces, el primer paso de la actividad es, después de introducir las variables que ustedes vayan a identificar, especificar este modelo, tal como está. ¿Sí? Con las restricciones, qué variables son las X, qué variables es la Y, el modelo como tal con los datos. Y hacer la explicación. Y hacer la explicación. ¿Listo? Ustedes lo creen. La variable Y y las variables X. ¿Listo? ¿Sí estamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Entonces ya realizamos toda esta regresión lineal. La variable Y puede ser cualquiera. Bueno, otra cuestión que me dice la actividad, bueno, lo que acabo de explicar ya es la actividad número 1. Miren. Especificar el modelo, interpretar cada estimador, beta 1, beta 2, beta 3, si los signos esperados fueron los correctos del modelo, y una introducción del por qué seleccionaron ese modelo, ¿sí? Lo que acabo de explicar. La actividad número 2 dice interpretar la bondad de ajuste del modelo, interpretar las pruebas de significancia individual y conjunta y llevar a cabo los supuestos del modelo de regresión lineal. Voy a explicar entonces dónde tomamos estos datos de la actividad número 2. Bondad de ajuste hace referencia al R cuadrado que yo les he explicado, que es el coeficiente de determinación. La bondad de ajuste de mi modelo es este dato de aquí, 0,98. Es decir, las variaciones del consumo, las exportaciones y la inversión en su conjunto explican en un 98% las variaciones de la importación. Vuelvo y repito. Este dato, ¿cómo lo leo? Es la bondad de ajuste o el R cuadrado. Las variaciones del consumo, las exportaciones y la inversión explican en un 98%, 0,98% las variaciones de la variable que estoy estudiando, que son las importaciones. Prueba de significancia individual. Esta parte de aquí. Por eso me parece extraño que no les hayan explicado la prueba T. La prueba T es para poder estimar, saber si
Estos parámetros de aquí, estos betas, son consistentes, y eficientes. La prueba T tiene que ser menor a 0,05 para cada parámetro, para cada coeficiente. Si ustedes se dan cuenta, en todos, a mí me da menor a 0,05. Esto tiene unos datos pues, que se extienden, diríamos, que aquí solo se presentan los 3 decimales. Yo les voy a subir esta hoja de comandos para que ustedes lo tengan en cuenta, pero me dice que tiene que ser menor a 0,05. Mis 3 variables que he identificado tienen un parámetro menor a 0,05. Todas están 0,00, ya que pueden haber algunos números, pero son menores a 0,05. ¿Qué quiere decir? Que estos 3 parámetros sí son eficientes y consistentes. Es una prueba estadística para poder decir que si esos coeficientes tienen esa eficiencia. ¿Listo? Profe, a mí me dio 0,15 en alguno de estos, en la prueba. Quiere decir que ese coeficiente no tiene consistencia, no es eficiente como tal, y por lo tanto usted tendría que cambiar de modelo. ¿Listo? Y por último, la prueba de significancia conjunta que está acá, la prueba F. Tampoco la vieron, la prueba F, la prueba de distribución conjunta. Tiene que darnos menor, ¿cuánto está? Menor también, a 0,05. ¿Sí? Me da 0,000 y aquí pueden haber unos números que se extienden. Quiere decir que en su conjunto, los 3 parámetros en su conjunto son consistentes y eficientes. Profe, me dio aquí 0,20. Pues quiere decir que ninguno de esos coeficientes, de esos parámetros, son coeficientes existentes y por lo tanto es un mal modelo el que usted ha tomado. ¿Sí? Si ustedes me presentan con unas pruebas, con unos valores de aquí que no sean menores a 0,05, pues yo les voy a decir el modelo que ustedes utilizaron no es el adecuado. Profe, y en caso de que no sé, no se lo y para cambiar de modelo. REC y cambio la variable. Por ejemplo, yo tengo aquí REC, importaciones, consumo, exportaciones e inversión. Y yo veo que me dio que las exportaciones no es significativo en su parámetro. REC, importaciones, consumo, y la cambio por inflación, lo estoy inventando, e inversión. ¿Listo? Tienen que jugar con los modelos hasta encontrar un modelo consistente. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? ¿No? Bueno. Bueno, aquí de pronto en la actividad 2 les pide calcular las pruebas conjuntas e individuales para distintos niveles. O sea, usted puede calcular una prueba de significancia individual o conjunta para un nivel del 5%, que vendría a ser 95%, para el 90%, para el 95% de confianza o para un 90% de confianza en conjunto. Para hacer ese cambio, lo que hacemos únicamente es tomar REC, por ejemplo en mi caso el modelo, importaciones, consumo, exportaciones e inversión, y una vez yo tenga el modelo le doy coma, level y entre paréntesis 90. Para cambiar el intervalo y el valor de confianza de las pruebas de significancia. ¿Sí? Es que la prueba de significancia puede ser, miren, aquí está del 90%. En el modelo anterior, 95%. ¿Sí? 95%, y aquí lo bajé
al 90% de confianza para poder analizar nuevamente estos valores. Solamente que si yo la cambio al 90% de confianza, ahora estos valores tienen que ser menores a 0,10. Y este valor de acá también tolera un valor mayor de 0,10, que puede ser. Cuando es 95% el de arriba, quiere decir que estos valores los acepto que sean menores a 0,05. ¿Listo? ¿El nivel de confianza? El nivel de confianza. Por eso aquí dice 90% intervalo de confianza. Y acá arriba aparece el 95% intervalo de confianza. ¿Listo? Ahí en la actividad les dice que calculen para un 99% de nivel de confianza, para un 95% y para un 90% de nivel de confianza en la actividad 2. Lo vamos a dejar solo con el 95%, ¿listo? Para que no estén cambiando. Lo dejan con el 95% del nivel de confianza, ¿listo? Entonces esto ya lo tenemos. Bueno, la prueba de multicolinialidad o correlación entre las variables independientes. Le damos en el stata este comando bif enter bif bif enter. ¿Qué nos dice? Debe arrojar valores menores a 10. Si los valores son mayores a 10, se sugiere eliminar la variable del modelo. La inversión nos da 12. En su conjunto, en promedio, nos da 8,46. Las exportaciones nos da 8,20 y el consumo 5,01. Es decir, que la inversión puede tener relación con alguna de estas dos. ¿Sí? No con las importaciones, sino que puede relacionarse con alguna de estas dos. ¿Sí? ¿Qué hemos dicho sobre la multicolonialidad? Que no tiene que existir relación. ¿Ah? Listo, pero ¿qué pasa en la economía? Que la mayoría de variables se relacionan y que aceptamos un grado de multicolonialidad hasta el 30 o 40%. ¿Listo? Si ya pasa de un 40%, quiere decir que quitaríamos esa variable. ¿Listo? Ya sería mucha la relación que tiene con una de las variables independientes. Aquí diríamos sí tiene relación, pero no es tan significativa, tan fuerte. ¿Listo? Por lo tanto, dejamos, les admito hasta un 40 que les dé estos datos aquí de multicolonialidad. ¿Listo? ¿Sí está claro multicolonialidad? Bueno. La heterocedasticidad. Entonces, ¿cómo obtenemos esta prueba? Le damos en el stata este comando, intes white, y le dan enter. ¿Sí les arrojó a ustedes un valor? Ya.
¿Qué queremos aquí? Aquí queremos que sean valores mayores a 0,05. Es lo que busca el modelo, que exista homoselasticidad, es decir, que sean homogéneos esos datos, ¿sí? Lo que yo les contaba del nivel de ingreso, que no sean tan dispersos, tan variados. Si son datos, valores menores a 0,05, existe heteroselasticidad y el modelo tendría problema. ¿Listo? En la prueba que acabamos de mirar, aquí miren, miramos este dato de aquí, nos da 0,02. ¿Existe homoselasticidad o heteroselasticidad? Homoselasticidad quiere decir, ¿qué es lo que se busca? Existe heteroselasticidad. ¿Sí? Hay problemas con el modelo. Hay una dispersión en los datos, por lo tanto, sus errores también puede haber, y existe heteroselasticidad, el modelo tiene ese problema o no cumple con el supuesto de tener homoselasticidad. ¿Listo? Tiene que darnos mayor a 0,05 este dato, y nos dio menor a 0,05. ¿Listo? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué harían en ese caso? No, esta ya no es relación, esta es dispersión de los datos, si son homogéneos o si son muy heterogéneos, si hay mucha diferencia, mucha disparidad, ¿sí? Diríamos que para poder corregir esto, ya trabajamos con logaritmos naturales, ¿sí? Creamos variables con logaritmos naturales, pero en el caso de este ejercicio, pues no vamos a llegar hasta ese paso. De presentarse esto en el ejercicio, en el modelo que ustedes estén estimando, simplemente dejan la anotación de que el modelo no cumple con el supuesto de heteroselasticidad o sí cumple con el modelo de heteroselasticidad. ¿Listo? Y finalmente, bueno, aquí hay otra prueba, ¿sí? Copiamos este comando. Ahí está, stat itis, coma normal. Son dos pruebas, pero que me calculan lo mismo. ¿Listo? La probabilidad 0,03 es menor a 0,05, sigue existiendo con esta prueba también problema de heteroselasticidad. ¿Listo? Y la normalidad de los errores. Lo que buscamos es valores mayores a 0,05. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos esa simetría y esa curtosis? Aparte de un test de normalidad, le damos escates error. Este es el comando. Sí, para la normalidad de los errores. No me cogió. ¿O puede ir en la K? ¿Cómo? De pronto en la K puede ir la A, puede ser. No. ¿A ustedes les tomó?
Ya. Tenemos que correr la regresión nuevamente. Entonces, le damos reg, importaciones, consumo, exportaciones e inversión. ¿Sí? El modelo nuevamente. Le damos predict error, o sea, vamos a predecir los errores del modelo. Predict error resi. Predict error, coma, espacio resi. Error, coma, espacio resi. ¿Cómo era la secuencia del rey? Importaciones. Consumo, exportaciones e inversión. Le doy enter, le doy ahí ya el comando scates error y ahí ya me arroja. ¿Listo? Modelo, predict error, predecimos los errores residuales. La prueba scates error tiene que darme, dice acá, mayor a 0,05 para que los errores estén distribuidos normalmente. Miramos aquí, ¿sí? 0,44 es mayor a 0,05, quiere decir que los errores se distribuyen normalmente. Y la otra prueba, si yo quiero sweep error, y esta probabilidad me da mucho mayor, 0,58, lo que quiere decir que los errores se distribuyen normalmente. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, chicos? Para el trabajo propio, Listo, Ricardo. dejamos ¿Cómo, perdón? para el trabajo. Eso es el programa de Tenemos que cerrar todo lo que hemos realizado. Bueno, aquí podemos sacar la gráfica, me olvidaba, de los errores a partir de este comando. Error normal, cadence error, coma, espacio normal. Y ahí está la distribución normal, la de color rojo, y cómo está la distribución de nuestros errores. Diríamos, está casi simétrica, casi igual. Los errores se distribuyen de una manera normal, ¿sí? Entonces, ese es el gráfico que también lo podemos realizar. Hemos terminado todo, entonces le damos guardar con el comando de acá arriba, log off, si ya no realizamos nada más, enter. ¿Sí? Y ya queda guardado en el escritorio donde nosotros lo habíamos dejado. ¿Listo? Salimos de esta parte, datos en memoria han cambiado, desea guardar los datos, le damos sí, guardar. Aquí les va a guardar el archivo en punto data, en punto pd, en punto stata. Yo le voy a dar eco 1, 19, vamos a guardar y salir. Log off. Ya tendría que estar guardado al escritorio. Aquí, este comando, log off. ¿No les guardó?
No, espérate, que no me guardo tampoco. ¿Ah? ¿Sí? Lo pegamos y lo cambiamos. Sí.